Bueno, lo que vamos a hacer es un repaso o una unificación de los compuestos que hemos visto, que son los óxidos básicos. También se pueden llamar óxidos metálicos porque es la combinación de un metal con el oxígeno. Para eso se pone el símbolo del metal y se pone el símbolo del oxígeno y se hace un intercambio de valencias. Bien, que eran las valencias, los numeritos que había que estudiar de memoria. Las nomenclaturas que vas a tener en cuenta van a ser, por ejemplo, ahí en el papel te puse, si yo hago litio-oxígeno, hago el intercambio de valencia, le pongo un 2 como subíndice al litio y el oxígeno, bien, no le pongo nada porque el 1 en química es imaginario y no se lo pone. Entonces lo vamos a nombrar como óxido de litio y como monóxido de litio. Bien, de acuerdo a que si tiene valencia 2 ese metal, el ejemplo es con el calcio, calcio-oxígeno, hago el intercambio de valencias, simplifico y paso en limpio y pongo calcio-oxígeno, óxido de calcio, monóxido de calcio. Quiere decir que cuando yo tengo un metal con una única valencia, voy a utilizar la nomenclatura de stock, o sea, óxido de el nombre del metal, o la nomenclatura estequiométrica, que es con los prefijos. Bien. Cuando ya tenga un metal que tenga más de una valencia, ya voy a utilizar las tres nomenclaturas. Como en el ejemplo que te puse, el níquel tiene valencia 2 y tiene valencia 3. Entonces lo puedo llamar óxido de níquel, monóxido de níquel, o lo puedo llamar también óxido niqueloso. Bien. En cambio, si actúa con valencia 3, lo puedo llamar óxido niquélico, valencia mayor, ico, trióxido de diníquel, o si no, óxido de níquel 3. Bien, después tenemos los óxidos no metálicos, que son los óxidos de tipo ácido. ¿Y por qué se llaman no metálicos? Porque es la combinación de un no metal con el oxígeno. Entonces, vamos a utilizar las tres nomenclaturas en este caso. Te puse como ejemplo el cloro combinándose con el oxígeno, que hago el intercambio de valencia 2,3, entonces sería óxido de cloro 3 mediante la nomenclatura de Stock, la tradicional óxido cloroso y la estequiométrica trióxido de dicloro. No es necesario que sepas cómo se llama cada nomenclatura, pero sí saber poder nombrar de las diferentes formas. Después tenemos el trióxido de azufre, donde el azufre está actuando con valencia 6, entonces se llama óxido de azufre 6, o si no también óxido sulfúrico. Bueno, de acuerdo a lo que vi en la carpetita, el nitrógeno es un elemento que puede actuar como metal y como no metal. Eso significa que es anfótero. Entonces, significa que puede dar óxidos básicos y óxidos ácidos. Entonces, significa que se puede combinar con el oxígeno y va a formar diferentes compuestos. Cuando yo tenga, digamos, compuestos del oxígeno con el nitrógeno, no utilices nunca la nomenclatura tradicional, ¿bien? Sino la de Stock, especificando entre paréntesis y números romanos la valencia con la cual actúa, o la estequiométrica, ¿bien? Entonces yo ahí en el papel te puse, cuando es óxido básico, bien, valencia 1, valencia 3 y valencia 4. Entonces yo podría decir óxido de nitrógeno 1, 2 o 4 y monóxido de dinitrógeno, monóxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno respectivamente. En cambio, cuando actúe como no metal, me va a dar un óxido de tipo ácido. Bien,
o sea, con valencia 3 y con valencia 5. Entonces yo tendría el óxido de nitrógeno 3 o de nitrógeno 5, que también sería llamado trióxido de dinitrógeno o pentóxido de dinitrógeno. Bien, con respecto a los hidróxidos, tenían una fórmula general, metal, oxidrilo, y hacía un paréntesis y tenía que poner la valencia con la cual actuaba el metal, acordándome que el 1 en química es imaginario y no se lo pone. Entonces yo puse el sodio y el grupo oxidrilo. Cuando el metal tiene valencia 1, ese paréntesis se puede poner o no y no es error. Bien, no es error. Entonces, cuando yo tenga un metal con una única valencia, voy a nombrar como hidróxido del metal. Como te puse, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio. Después te puse un ejemplo cuando ese metal tiene más de una valencia, o sea, tiene dos valencias. El hierro, que tiene valencia 2 y que tiene valencia 3. Ahí vamos a utilizar dos nomenclaturas. Hidróxido ozoico, valencia menor, valencia mayor, o hidróxido del nombre del metal y entre paréntesis y números romanos la valencia con la cual actúa. Yo en el primer ejemplo te puse el hidróxido de hierro 3, porque 3 es la mayor valencia del hierro, también llamado hidróxido férrico, y en la segunda sería hidróxido de hierro 2 o hidróxido ferroso. Bien. Después tenemos los hidruros metálicos. En el caso de los hidruros metálicos es el metal y después el hidrógeno hago un intercambio de valencias. Bien, siempre considera que el 1 en química es imaginario y no se lo pone. Entonces, el primer ejemplo sería hidruro de litio, el segundo hidruro de calcio. Quiere decir que cuando vos tengas un metal con una única valencia, vos vas a decir hidruro de el nombre de ese metal. Cuando vos tengas un metal con más de una valencia, vos vas a decir oso con la valencia menor o ico con la valencia mayor o el nombre del metal y entre paréntesis y números romanos la valencia con la cual actúa. Por ejemplo, hidruro de oro 1 o hidruro auroso, hidruro de oro 3 o hidruro áurico. Después, con respecto a los hidruros no metálicos, no metal hidrógeno, los no metales que forman hidruros no metálicos eran el fósforo, el arsénico, el antimonio, el boro, el nitrógeno, el carbono y el silicio. Antes se lo llamaba con la terminación uro de hidrógeno. Bien, entonces si yo hago hidrógeno, fósforo, hago el intercambio de valencia 1, 3, porque es solamente con la menor, me queda fosfuro de hidrógeno y se llama fosfina. Ya digamos actualmente esa nomenclatura de uro de hidrógeno ha quedado en desuso. Bien, en el caso del amoníaco, que es el más importante, sería nitruro de hidrógeno. Ahí en la carpetita estaba viendo que decía nitrogenuro de hidrógeno. Preguntale vos a la profesora, pero creo que está mal eso, digamos, o ponerlo así como nitrogenuro. Para mí es nitruro de hidrógeno.